Hoy vamos a probar de una forma diferente. Gracias. Hoy estamos hablando acerca de ese sacrificio que Jesús hizo una vez en la cruz del Calvario. Y saben, hay algo muy importante dentro de esto. Dios hablaba a mi corazón en esta semana de varios puntos. Y yo quisiera, pues, que cada uno de nosotros pudiéramos entender que cuando entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nuestra vida va a cambiar. Y va a cambiar de tal forma, mis amados, de que nuestra vida va a ser transformada. ¿Saben? Yo quiero que pongamos nuestra atención en Barrabás. ¿Saben quién fue Barrabás, verdad? ¿Sí? Era aquel convicto, era aquel criminal. La Biblia no dice qué delitos había cometido, pero sí que merecía la pena de muerte. Y una persona que tenía, pues de alguna forma, esta condena, les quiero contar que era una persona que cada uno de ellos, según la tradición oral judía, que cada condenado a muerte le hacían su cruz a la medida. ¿Sí? Esa es una tradición oral judía, le hacían la cruz a la medida. Y bueno, ustedes, yo creo que la película de La Pasión de Cristo, Mel Gibson lo hace muy bien, porque si se dan cuenta, a Jesús no le llega el brazo, no sé si se recuerdan de esa escena, y tiene que ser dislocado para llegar a la cruz. ¿Por qué? Por la tradición oral judía que dice que cada uno de los criminales que eran llevados a la muerte le hacían su cruz a su medida. Y es que esa cruz no era para Jesús. La palabra Barrabás proviene de Bar Abba, que significa los hijos del Padre. Señoras y señores, esa cruz era para nosotros. Y Jesús tomó nuestro lugar, derramando hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. ¿No le das gracias al Señor? Que aunque no había pecado en Él, aunque no había ningún pecado en Él, la Biblia dice que Él se hizo maldito por nosotros. Y hoy en esta mañana, ustedes, de verdad, creo que lo más importante es que aprendamos que cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, Él dijo 7 frases importantes. Voy a decirles solamente una. La última que Jesús dijo fue: consumado es. Y consumado es, en el griego significa tetelestai. Voy a volverlo a decir, tetelestai. ¿Saben esa palabra? Los romanos, los judíos que estaban bajo dominio de los mismos, entendían perfectamente qué significaba esta palabra. Tetelestai significaba 3 cosas. Número 1, cuando había una negociación y alguien compraba una mercadería o compraba algún producto, bien o servicio, y yo pagaba por eso. Y decían, tetelestai, el negocio está hecho. Número 2, jurídicamente, cuando alguien era absuelto de sus pecados, le decían tetelestai, ¿sí? Como Barrabás. Y número 3, lo que significa tetelestai es de que esto es algo importante, mis hermanos, de verdad. Y número 3, cuando los romanos conquistaban una ciudad y había victoria, decían tetelestai, está hecho. Nuestros objetivos fueron cumplidos. Y te quiero contar, cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario y dijo la última frase, tetelestai, consumado es, quiero decirte que tú fuiste pagado por un precio muy alto. Tú fuiste absuelto de tus pecados. Y número 3, hay victoria para los que creemos en esa sangre derramada en esa cruz del Calvario, que es la de Cristo Jesús. ¿No se emocionan por eso? ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Wow! Yo creo que sí me escucho, ¿verdad? Ok, muy bien. Volvamos, recapitulemos un poquito antes de la muerte de Jesús. Y yo sí quiero
hablar con respecto a esto porque sí sé y entiendo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Cuántos quieren que Dios les hable el día de hoy? No, en serio, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Señor, nos alineamos, nos calibramos a tu presencia para entender la visión tuya, Señor, de tener una familia unida y saber qué vamos a hacer después de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Bueno, muy bien. Sé que definitivamente nosotros tenemos cosas importantes y voy a tratar de ser breve. Les cuento, espero en Dios que sea breve. Todos tenemos 2 horas, ¿verdad? Amén. No hay muchos amenes, pero bueno, está bien. Bueno, quiero hablarles de algo importante. Solo, aquí estamos. Dios es tan bueno y tan misericordioso que Dios quiere que nosotros aprendamos que su visión es mucho más grande que la nuestra. Cuando Jesús, antes de poder venir y estar en la cruz del Calvario, a mí me llama la atención algo muy importante, ustedes. Lo que me llama la atención es que Jesús, antes de estar en la cruz, fue en la fiesta del Pesaj en Israel, una de las fiestas que Dios designó para los judíos en recordatorio de lo que Él había hecho con su pueblo. En este caso, la fiesta de Pascua, que se va a celebrar en este año 2024, el 22 de abril, allá en Israel. Y una de las cosas importantes que Dios tiene para nosotros es de que creo que en esta fiesta Dios también tuvo algo importante para nosotros. Y una de ellas es que la visión de Cristo para su pueblo hoy en día, después de resucitado, la noche antes de morir en la cruz, Jesús llama a sus apóstoles para comer juntos. Y lo que hicimos hoy, como es recordatorio de lo que Él hizo con sus discípulos. Los discípulos estuvieron entrenándose por 3 años y medio para ser líderes de la iglesia. Y en Juan capítulo 15, versículo 13 al 17, yo no sé si pueden buscar en sus Biblias, Juan capítulo 15, versículo 13 al 17. Cuando lo tengan me dicen amén. Juan 15, 13 al 17. Muy bien. Dice: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Y dice: ámense unos a otros. En ese momento yo les quiero contar que en este capítulo 15 hay 2 temas importantes de lo que Jesús quiere que hagamos, y les dio las instrucciones a sus discípulos y les dice 2 cosas importantes de las cuales nos habla. ¿Cuánto nos ama? Número 2, ¿cuánto debemos amar a los demás? Y el amor se menciona más de 21 veces solo en este capítulo. En este capítulo fue la noche antes de morir, y yo por eso hoy le puse como título a esta charla: la visión de Cristo, una familia unida. Ese asombroso poder de la visión que Dios quiere para su iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quiénes? Sí, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Solo sales de estas 4 paredes. Tú vas a tu casa, tú eres la iglesia. Sigues siendo iglesia, ¿sí? Entonces, yo creo ustedes, incluso lo que le hagamos a una persona, al mismo Cristo se lo estás haciendo. ¿Se recuerdan que Saulo perseguía a la iglesia?
¿sí? Perseguía a los cristianos, y cuando tuvo esa conversión con Damasco, Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Se recuerda? Y es que lo que tú hagas con otra persona, al mismo Cristo se lo estás haciendo. Entonces es importante recordar que la iglesia es importante para Cristo. Somos una iglesia corporativa, una iglesia que de alguna forma pues tiene esa parte importante de Dios, y Dios quiere que hagamos algo como iglesia, no que estemos en un status quo. Siguiente, por favor. En Juan 15:12 dice: una vez más, esto es lo que le ordeno que hagan: deben amarse unos a otros. Me gusta siempre poner diapositivas para aquellas personas que les gusta anotar. Creo que eso es importante. Jesús esta oración la hizo antes de ir a la cruz y quedó registrada, ¿sí?, también en Juan capítulo 17. Y en los primeros 8 versos de un informe ministerial que Dios da al Padre de todo lo que hizo con sus discípulos, el primero da un informe. Luego en el versículo 9 ora por ellos, y luego de orar por ellos, ora por nosotros como iglesia, quienes tendríamos fe en Jesús por causa de Él. Jesús oró por ti antes de su arresto, antes de ir a la cruz. Él oró por ti. Yo no sé cuántos están contentos de saber que Jesús oró por nosotros antes de ir a la cruz. Antes de pasar por esta situación, Él sabía que una victoria venía para su iglesia, algo especial venía para su iglesia, y Dios quería hacer algo importante. Siguiente, por favor. La Biblia dice en Juan 17, capítulo 17, versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de venir en mí por la palabra de ellos. ¿A quiénes se refiere? A nosotros. Para que todos, ¿sí?, todos, absolutamente todos, sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La unidad que tú tienes con otra persona, la unidad que tú tienes con otro cristiano, escuchen bien esto, es algo importante. Estaba leyendo yo parte de la historia de la iglesia, y fíjense ustedes que encontré algo importante. Los cristianos hacían una señal de la cruz en el primer siglo para identificarse como cristianos, ¿sí? Hacían una señal de cruz. Este es cristiano, este es mi amado, con esta familia puedo contar. Había una señal que entre ellos se identificaban. Lógicamente, incluso en casas, ustedes, hay restos arqueológicos donde se encuentran peces como figura del cristianismo y muchas cosas. Hoy en día, en nosotros debe de existir una señal de que somos cristianos. Debe de existir una señal de que somos hijos de Dios, que creemos en Jesús, en ese sacrificio de Jesús. ¿Y saben qué es? Es su carácter en nosotros. Hay personas que dicen que no quieren llevar ni calcomanías en su carro cristianas, porque también se enojan y se alebrestan en medio del tráfico. Parece chiste, pero es anécdota. Y crean ustedes que nosotros, lo que nos va a diferenciar de las demás personas en que amamos a Dios, es nuestro carácter de Cristo. El carácter de Cristo que mora en ti, que mora en mí. Y esto es importante. Esta es la primera oración en Juan 17, 9 a la anterior, por favor. Gracias. Ahí está. Es la primera oración de unidad en oraciones de Jesús entre cristianos. Lo que más ocupaba la mente de Jesús antes de ir a la cruz en su propia familia es que estuviéramos unidos en amor tras su muerte y su resurrección. Qué interesante, mis amados. Siguiente. Número 1. Mi unidad con otros creyentes es la prueba de que yo soy salvo. Tú no eres salvo porque vengas a la iglesia. Tú no eres salvo, jovencito o jovencita, porque tu papá es cristiano. Tú no puedes vivir con una fe prestada.
Tú tienes que tener un encuentro con Cristo Jesús. Tenemos que analizar estas palabras porque mi unidad con otros creyentes es la prueba de que yo soy salvo. La Biblia dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Y el amor que tengan unos por otros, ¿sí?, será la prueba. Oigan bien, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Yo sé que aquí hay personas tal vez que saben cómo diferenciar el oro de un metal que no es oro. Saben hacer las pruebas, hay pruebas y solamente el oro va a pasar esa prueba. Hay personas que saben identificar la plata y otros metales. Hay personas que saben identificar estas cosas. Pero lo que nos va a identificar a nosotros como cristianos, como verdaderos cristianos, es que nosotros nos amemos. La Biblia dice que en Antioquía se le empezaron a decir a los discípulos, no cualquiera, no alguien que dominguea, no alguien que viene solo los domingos o que viene tarde porque realmente la alabanza no me gusta, ¿sí? Dice que se les llamó a los discípulos en Antioquía por primera vez cristianos, aquellos que seguían a Cristo Jesús, que copiaban, que imitaban su forma de vivir. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Amén. Muy bien, qué excelente. Entonces, probemos de que somos cristianos no con calcomanías en el auto, ni con publicaciones. Qué bueno que si tú lo haces, qué bendición. Pero realmente el sello y la prueba va a ser el amor entre nosotros. Segunda, la otra por favor. La Trinidad, ¿sí?, es nuestro modelo de unidad. La Biblia empieza en el libro de Bereshit, en Génesis, dice, en el principio, ¿sí?, Dios creó los cielos y la tierra. Pero cuando habla acerca del hombre, dice, entonces dijo Elohim, dijo Dios, ¿sí?, hagamos en plural al hombre. Vemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo están en completa unidad. Y esa fue la oración que Jesús hizo. Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Qué interesante. Te pido, Señor, que ellos sean uno. Juan 17:11 dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué interesante esto, ustedes. Siguiente, por favor. Como les repito, la última oración de Jesús fue que viviéramos en unidad. Le pido que todos sean uno. Te pido, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús une a otras personas que vienen a Él a nuestra unidad. ¿Saben? Yo tengo más en común con un asiático que cree en Jesús que un guatemalteco que prácticamente rechaza a Jesús. Tengo más en común con una persona así. Tengo más en común con una persona, no importa cuál sea nuestro estatus social, nos une la sangre de Cristo, mis amados. Esa es la iglesia que Dios quiere que tengamos, es la iglesia que Dios desea que nosotros tengamos. Siguiente. Dios nos da su gloria para unirnos. La Biblia dice en Juan capítulo 17, versículo 22, les he dado la gloria, ¿sí?, que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Veamos una vez más esa oración de Jesús, ¿sí? El propósito de la presencia de Dios, el propósito del poder de Dios en nuestras vidas es hacernos más amorosos, no más severos, no más testarudos, no más necios, no más tercos, sino más amorosos. Dios nos da su gloria y su poder a quienes hacen a un lado las diferencias con otros cristianos. Y saben, qué bonito, muchos de nosotros servimos aquí, pero cuando estamos en casa no queremos ni siquiera irle a traer una aspirina a nuestra esposa o alcanzarle las chancletas.
¿Es cierto? Entonces Dios nos da su gloria y su poder a quienes hacemos a un lado las diferencias con otros cristianos, a quienes definitivamente Dios desea, que nos ha encomendado algo importante como iglesia, una unidad entre nosotros. Tal vez tú busques lugares donde digas, miren, yo no sé, yo he visto muchas personas, incluso yo he sido así, yo entro por esta puerta y yo empiezo a verla, ¿hasta dónde me voy a sentar? No, esta no me cae bien, esta sí, esta mucho habla, ¿verdad? Cosas. Es complicado, es complicado. Cualquier parecido, yo sé que aquí en Álamos no existe eso, amén, ¿sí? Pero en un momento determinado, si existiera, escudriñemos nuestros corazones, mis amados, de verdad. Porque si tú no puedes ver a un hermano aquí en la iglesia, mucho menos lo vas a poder ver en el cielo. Esa es una realidad tremenda, es una realidad que en la cual definitivamente solo el hecho que te dicen, yo amo a Cristo Jesús, wow, eso es algo que me une, estamos unidos por esa sangre de Cristo Jesús. Siguiente, por favor. Nuestra unidad es nuestro mayor testimonio ante los no creyentes. La Biblia dice, permite que ellos, Jesús sigue orando. Quiero que no perdamos de vista esto. Jesús sigue orando y dice, permite que ellos lleguen a la perfección en la unidad. Wow, Dios quiere que seamos perfectos, unidos. ¿Cómo habrá sido esa iglesia de los Hechos tan unida, que dicen que todos dejaban sus pertenencias, vendían sus terrenos y los ponían a los pies de los apóstoles para que ellos repartiesen según a cada uno, según su necesidad? Dice la Biblia. Imagínense ustedes esa iglesia, ¿cómo habrá sido? Yo me recuerdo una vez cuando nosotros teníamos que, el informe era que teníamos que cancelar ese terreno, y el pastor vino y dijo, miren hermanos, Dios, yo por fe sé que el Señor, este terreno es nuestro. Y saben, el piso en el que nosotros estamos fue el techo de muchos hermanos que hoy de verdad probablemente estén aquí, otros no estén acá, pero con mucho esfuerzo y con fe, perseverancia, tenacidad de muchos hermanos, realmente hoy estamos en este lugar. De verdad, honro a esos hermanos que muchos de los que estuvimos hace mucho tiempo acá. Bueno, yo recuerdo que llegué en el año 95 más o menos por primera vez a Verbo Viacanales, imagínense. Y en el año 88 en Verbo 1 de julio, allá en la zona 19. O sea, tengo ratos de estar ya en este lugar. Esta es mi casa y ustedes son mi familia, de verdad. Y creo ustedes que definitivamente nosotros tenemos cosas importantes, pero también la prioridad de Jesús fue que vivan en unidad. Permite que lleguen a la perfección. Esta segunda vez en la oración de Jesús, que Jesús conecta la unidad de los cristianos con ganar al mundo para Cristo. Una de las cosas que Dios quería y una de las señales que la gente va a aprender y va a ver en ti es que cuando te vean en unidad, van a escuchar lo que dices. Pero si te escuchan tus vecinos, que o matan las cosas y que gritos y que hasta malas expresiones en tu casa, y diles, hermano, Dios lo bendiga, perdónenme, pero permítanme, dijo. Pero aquí la cosa no es así. O eres o no eres. Como esos dos ladrones en la cruz del Calvario. Dios me confrontó hace una semana y yo se lo conté a mi esposa que está aquí. Yo iba llorando, quebrantado. Estaba leyendo esta porción de la escritura y un ladrón se burlaba de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo. Y el otro decide creer en Jesús y le dice, Señor, la palabra es Señor. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y le dice Señor. La palabra Señor, la palabra que se utilizó allí fue la misma que se utilizaba ante los reyes, gobernantes, personas de alto nivel jerárquico, ¿sí? Y él le dijo, Señor, acuérdate de mí.
cuando estés en tu reino, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy te quiero preguntar, iglesia, ¿de qué lado de la cruz estás? ¿De qué lado de la cruz estás? Podríamos estar cerca de Jesús. Jesús está aquí. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Él es omnipresente, omnisciente, Él es todo, poderoso. Él está aquí, pero mi corazón está lejos de Él. Y esto es algo importante que debemos de entender. ¿Cómo es que nosotros podemos entender que realmente creemos en Jesús? Simplemente al decirle, Señor, tus deseos son tus órdenes. Señor, lo que tú me digas, yo lo haré. Lo que tú digas, yo iré. A donde tú digas que yo vaya, yo iré. Eso es alguien que quiere hacer las cosas que su Señor le dice. Siguiente diapositiva. Ahora veremos lo que la primera iglesia implementó en un poder de la unidad. Pedro y Juan habían sido encarcelados y no podían retenerlos. Porque miren, escuchen esto en el versículo 24, dice, cuando los creyentes oyeron las noticias de que Pedro estaba y Juan habían sido encarcelados, dice, todos juntos, repitan conmigo, todos juntos, alzaron sus voces en oración a Dios. Eso. Después que oraron unidos en oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Wow, tembló. Eso es poder. Eso es poder, mis amados, porque estaban en completa unidad, orando fervientemente por dos hermanos, Pedro y Juan. Hoy en día decimos, ¿estás enfermo? Ah, ahí voy a orar por vos, ¿oíste? En la semana ni me acuerdo de él. Ahí cuando me recuerdo, ay, vos, y de verdad, ¿cómo seguiste vos? ¿Verdad? Porque pasa. Pero la Biblia dice que la oración se tomó muy a pecho, la unidad, y por eso era una iglesia tan poderosa. Habían milagros entre ellos, habían cosas importantes, nadie tenía necesidad. ¿Por qué? Porque se tomaban a pecho la oración. Y la Biblia dice que ellos oraron y el lugar donde estaban ellos tembló. Y todos, ¿sí?, fueron llenos del Espíritu Santo por una intercesión, imagínense, de alguien que había estado encarcelado. Yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos necesidades y muchas veces nos cuesta venir y tomar, ay, fíjese, hermano, que yo no tengo trabajo. ¿Pero por qué? Si aquí entre nosotros podemos orar para que el Señor pueda cubrir tu necesidad. Estás enfermo, dice la Biblia, llamen a los ancianos para que oren por él. Si alguno está triste, que cante alabanzas. Pero aquí entre todos, hermanos, somos una iglesia poderosa en Cristo Jesús. Amén, démosle un fuerte aplauso a Dios. Y aquí hay algo que subrayé y es algo importante. Y dice, y hablaban la palabra de Dios con valor. Wow. Y aquí es donde yo quiero enfatizar. En tu trabajo, en tu barrio, en tu cantón, donde estés, ¿conocen que eres cristiano? ¿O eres como yo, que cuando yo empecé a ser cristiano tenía un Nuevo Testamento así chiquitito, mire, para que no me miraran que era cristiano? Me lo guardaba. ¿Te recuerdan que unos que quedaban regaladitas así azul? ¿Verdad? Así azulitos. ¿Conocen que eres cristiano? ¿Le has hablado a alguien de Cristo en tu trabajo? ¿Conocen que eres cristiano? Y hablaran con valor. Escuchen esto, algo que me llama mucho la atención es, ¿te gustaría tener menos miedo? ¿Te gustaría tener más confianza al compartir tu fe? La facilidad de los medios, llama al asterisco, no. Sí, simplemente enfócate en tu unidad con otros cristianos. Sencillo. Porque la división crea miedo. La unidad remueve el temor. La división destruye la visión de Jesús. ¿Y por qué hablo de la división? Porque entre nosotros muchas veces hay hermanos, ¿sí?, que muchas veces se dedican a murmurar, a criticar. ¿Viste cómo venía el pastor hoy vos? ¿Viste cómo venía el que predicó hoy vos? Ni combinado viene. Y empezamos a murmurar, a criticar esto que hace pedazos la visión
de Dios, la visión de Jesús antes de ir a la cruz. Lo que le ocupaba la mente no era lo que iba a sufrir, sino que nosotros fuéramos uno. Qué interesante es ustedes. Eso me conmueve, esto me llama la atención ustedes. Porque el amor de Dios echa fuera todo el temor en la iglesia. Yo no sé si tú en el nombre de Jesús has estado teniendo temores, temor de qué va a pasar, cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar lo otro. Yo te quiero contar algo. Claro, por supuesto, haz lo que tengas que hacer, lo que sea necesario, que esté en tus fuerzas, y confía en Dios, y Él va a hacer. Él va a obrar, Él va a abrir puertas. Tal vez te va a cerrar algunas, pero tal vez estamos tan centrados en las puertas que se cerraron y no vemos las puertas que se han abierto. En el nombre de Jesús, iglesia, tú eres poderosa, tu oración es poderosa, así es de que no tengas temor, porque el amor de Dios echa fuera todo el temor. Siguiente, por favor. Ya voy a terminar hoy. 1 hora me falta. En una iglesia unida se satisfacen las necesidades de todos. Miren, probablemente alguien que haya pasado aquí, ya Giancarlo, los chicos de la alabanza, yo sé que Dios ya te habló, yo sé que ya Dios te habló, y probablemente Dios esté usándome para poder hablarle a otras personas. Hay gente, te voy a decir, a veces como yo, que no nos gusta relacionarnos mucho con las personas, nos cuesta. Ay, hermano, lo que pasa es que si yo no quiero clavos con nadie, no quiero problemas con nadie, me cuesta. Pero la Biblia nos llama a tener unidad. En una iglesia unida se satisfacen las necesidades de todos. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Miren esa unidad, no solo con el corazón, no solo era un club social, no solamente era un club social, estaban unidos en espíritu. Y la Biblia dice, wow, se desapareció usted. Ahí está. Estaban unidos en espíritu. Qué interesante. Porque la Biblia dice, todos los creyentes estaban unidos en corazón y espíritu y consideraban que sus posesiones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Esto era impresionante para una cultura tan orgullosa como lo había para los romanos en esa época. Era una cultura tan chocante para otras culturas que miraban a los cristianos compartiendo las cosas. ¿Cómo vas a compartir? Te vas a quedar sin nada. ¿Qué voy a hacer si me falta a mí? Entonces, esto es lo que la iglesia hacía. Siguiente. Yo quiero enfocarme también qué dice Pablo y la unidad de la iglesia. Y aquí es donde quiero adentrarme. El bautismo y la comunión son señales visibles también de nuestra unidad. La Biblia dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo a fin de formar un solo cuerpo. Yo no sé cuántos de los que están aquí, el próximo mes creo yo que van a haber bautismos, que es lo que habíamos hablado con Julito. El próximo mes van a haber bautismos. ¿Quiénes no se han bautizado? Así, la verdad. Vamos a ver. En nombre de Jesús. Ahí están algunas manos levantadas. ¡Wow! Esto puede ser una señal de comunión. Amas y proteges la unidad del cuerpo de Cristo cuando tú te bautizas y tú dices, yo quiero pertenecer a ese cuerpo, yo quiero pertenecer a ese cuerpo, a esa iglesia que algún día Jesús va a venir por ella y nos va a hacer, sí, nos va a hacer suya y vamos a casarnos con Él para siempre. Yo no sé cuántos están contentos por eso, yo sí, yo estoy feliz. Muy bien, el bautismo es una señal de que quiero proteger la unidad en la familia, a la fe a la cual pertenezco. No importa cuál sea nuestro origen, ahora estás unido a los cristianos. Entonces, siguiente. Gracias. La comunión, que viene de dos palabras, la común, unidad, ¿sí? Es una señal de unidad. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, sí, ahí está. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Martirio dos Santos, un predicador que Dios lo usa mucho en milagros,
Esto lo pueden observar o lo pueden ver en un libro de Dante Gebel que se llama Pasión de Multitudes, en su página, no, y lo pueden ver ustedes en el libro. Él cuenta la historia de este predicador que había terminado una noche de cruzada, pero impresionante. Habían habido milagros. Y cuando él se va del estadio donde sucedió este gran evento, y estaba lloviendo a chorros y él no podía mirar porque el windshield de su carro se estaba empañando. Y de repente a lo largo, y él va viendo la carretera poco a poco con los limpiabrisas a toda máquina, y de repente ve que una bicicleta él le pasa encima. A un predicador, un evangelista, le pasa esto. Y él detiene el vehículo como puede. Y él dijo: ay, Dios mío, ¿qué pasó? Dios mío, porque a mí, Señor, si de dónde vengo, ¿qué estoy haciendo? Estoy predicando tu palabra, ¿por qué me permitiste que yo pasara esto? Él con una agonía tremenda. Y va viendo, ustedes, la bicicleta doblada porque le pasó encima. Va viendo a la persona tirada y una parte de atrás, una pierna despegada totalmente del cuerpo. Dios mío, no se levante, voy a orar por usted, voy a llamar a los bomberos, yo no sé qué voy a hacer. Pero en el nombre de Jesús él empezó a orar y se empezó a angustiar. Y él estaba asustado. Y de repente la persona se levanta como un fantasma y le dice: no tenga pena, yo fui el que me atravesé, solo alcánzame mi pierna ortopédica. ¿Te puedes imaginar? Aunque nos da un gran alivio esta historia, Dios me habla. Dios no quiere miembros ortopédicos dentro de su cuerpo, que con el primer trancazo se zafan del cuerpo de Cristo y dicen: ya no quiero más, ya no quiero estar allí, no me saluda el pastor. Dios desea que su cuerpo esté unido. Dios desea que su cuerpo sea uno solo. Qué interesante, ustedes quieren que estemos unidos en propósito, que su iglesia con propósito. Miren, esto es lo que realmente va a crear un avivamiento en nuestra iglesia. No va a ser músicos profesionales, aunque si fuera eso, pues excelente. Pero lo que realmente va a traer un avivamiento a este lugar es que nosotros estemos unidos. Realmente, eso era el éxito de la iglesia, porque eso es la visión de Cristo para nosotros. Alguien está en necesidad, yo me entero que alguien está en necesidad. Wow, yo vengo y ayudo. Y hoy quiero agradecerles públicamente a los hermanos que supieron que mi hermano prácticamente, así literalmente, se lo llevó el río. ¿Sí? Se le entró el río en su casa, perdió muchas cosas. Y hoy quiero agradecer a muchos hermanos que aún sin conocer a mi hermano le brindaron apoyo. Eso es iglesia. Esto es iglesia, mis amados. Esto es algo que realmente entre nosotros debe de existir siempre. Debe de existir ese amor, esa lealtad, esa fidelidad con los hermanos. Entonces, yo quiero agradecerles de verdad esta muestra importante. Y creo que también la iglesia se mueve en muchas cosas. Apoyamos a Casa Bernabé, hacemos muchas cosas para poder bendecir a los hermanos. No lo estamos diciendo porque realmente la Biblia dice que lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa la derecha, o viceversa. Pero realmente les quiero contar que definitivamente todo lo que sucede aquí, incluso nuestras finanzas, Dios sabe también cómo se manejan acá, y lo hacemos y se hacen con la mejor medida de mayordomía para cada uno de ustedes, mis hermanos. De verdad, tenemos una administración especial. Julito, Estelita, todos los que trabajan aquí, Tonito, también está César Solís. Hay varios hermanos y también personas del consejo que hoy están acá, que toman decisiones incluso financieras para nosotros. Y hoy tenemos lo que tenemos por estos hermanos. De verdad, démosle un fuerte aplauso a Dios por esos hermanos que hoy están acá, que nos bendicen. Siguiente, por favor. Ya me extendí, ustedes, pero me dieron el tiempo tarde, así es que se aguanta. Número 9. Enfocarnos en nuestro propósito común crea unidad. Amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decía Pablo a la iglesia de Corinto, que no discutan más
que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. Miren, incluso en sus pensamientos, guardar la unidad. Qué interesante lo que la Biblia nos dice. Dios desea que nosotros estemos unidos en propósito, ser una iglesia con propósito, tener pensamientos de unidad entre nosotros. Siguiente, por favor. La unidad comienza cuando entendemos que separados estamos incompletos de los demás. La unidad comienza cuando comprendemos que de alguna forma no tengo los dones de otras personas, que no tengo la necesidad de compararme con otro, porque Dios a ti te dio lo que tienes, lo que es tuyo, y el ojo, por ser muy pequeño, no dice yo quiero ser pie, quiero ser mano, quiero ser cerebro, quiero ser corazón. ¿Sí? Todos los miembros tienen la misma dignidad ante el Señor. Aunque todos somos partes de diferentes del cuerpo, todavía somos un solo cuerpo. Así que el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no lo necesito. No se debe permitir ninguna división en el cuerpo, más bien todos los miembros deben cuidarse por igual. Todos debemos de cuidarnos por igual. En la iglesia, donde se trata con dignidad a todas las personas, con imparcialidad, ese debe ser el lugar para gente rota, para gente con crisis, para gente que de alguna forma, este es un hospital, mis amados. Hay gente que nos dice, y vos sos cristiano, ¿y por qué haces esto? Porque yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios, por eso estoy aquí. Porque no he alcanzado esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Porque necesito de ustedes, mis hermanos, para poder venir y madurar también en el Señor. Todos nos necesitamos unos a otros, y es por esa razón que el Señor quiere que la iglesia debe ser el lugar donde todos nosotros nos restauremos, donde todos nosotros nos amonestemos en amor, donde nosotros nos saludemos unos a otros, nos abracemos unos a otros. Siguiente, por favor. Asegurarnos que todos sean tratados de la misma manera, porque si una parte sufre, todas sufren. Yo no sé si alguna vez te has lastimado el dedo gordito del pie, o solo yo. Una vez mi hijo venía caminando y me levantó la uña ustedes del dedo del pie, y yo empecé a hablar en lenguas. Miren ustedes, es una cosa tremenda, difícil, oh, Dios mío, ¿verdad? Qué difícil, y todo tu cuerpo se duele. Entonces, esto es un vívido ejemplo de lo que nosotros debemos de sentir cuando alguien se duele, cuando alguien está pasando por momentos difíciles, cuando alguien está de luto. La Biblia dice que tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y muchas veces, miren, nos es más fácil llorar con los que lloran, pero a veces nos es difícil reír con los que ríen, porque a ellos les va bien y porque a mí no, Señor. Yo quería una camioneta como esa, ¿y por qué no me la diste a mí? Si yo te sirvo, Señor, y yo tengo una bicicleta, Señor. Es un ejemplo que muchas veces le hemos hecho oraciones hacia el Señor, y eso es lo que Dios quiere, que tú también puedas entender esa parte. Siguiente, por favor. Jesús espera que me esfuerce, ¿verdad?, para la unidad. Jesús murió para unirnos, no para dividirnos, mis amados. Por su muerte en la cruz, Cristo nos reconcilió y unió a diferentes razas en un solo cuerpo. Nos trajo a todos de regreso a Dios y acabó con la hostilidad. ¿Sabes? ¿Te puedes imaginar cómo va a estar allá en el cielo? ¿Sí? ¿Cómo te puedes imaginar? Tú vas a estar en la banca de los acusados y va a estar el enemigo acusándote. ¿Te recuerdas el domingo 7 de abril? Roberto Recinos, mascando chicle y ni poniendo atención a la prédica estaba. Y para mí, Señor, Él merece la condenación eterna. Y se va a parar Jesús y dice: protesto a su señoría, todos esos pecados yo los lavé con mi sangre en la cruz del Calvario. Así es de que tú, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ya voy para adentro, ¿me entienden? ¿Sí? Y luego, caso cerrado. No, perdón. Eso es lo importante. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Muy bien.
Si miran esa caja del diablo, ¿va? Vamos a orar por ustedes, mis amados. Siguiente, por favor. Jesús espera que me esfuerce por la unidad entre cristianos. ¿Sí? Esfuércense. La palabra esforzarse es algo que tú tienes que hacer. Correr una milla extra cuando alguien no piensa igual que tú. Escuchen, unidad no significa uniformidad. ¿Sí? Yo porque así pienso no quiero yo quisiera que todos pensaran igual. ¿Sí? Yo quisiera que todos pensaran igual. Unidad no es uniformidad. Entiendo que unidad es que mi hermano va a pensar diferente y yo pienso diferente, pero nos vamos a complementar y todos vamos a trabajar con el cuerpo de Cristo para los objetivos que tenemos como iglesia. ¿Me doy a entender? Eso es algo importante. Eso es la Biblia dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu y vivan en paz. Y vivan en paz, unidos unos con otros. ¿Sí? Me entristece que muchos cristianos nos unen las críticas más que cualquier otra cosa. Me entristece mucho que muchos cristianos se unen para murmurar o para hacer divisiones en la iglesia, porque lo hay. Pero esta iglesia tiene que ser iglesia unida. Siguiente, por favor. No importa lo que suceda, nuestra unidad tiene que ser importante, ¿sí? Vivan de una manera en la que sean ejemplo del mensaje de Cristo. ¿Tú quieres alcanzar a las naciones? ¿Quieres que otros reciban a Cristo y recibir lo que tú estás recibiendo aquí en esta iglesia? Ok, muy bien, dice la Biblia, seamos ejemplo. Que exista el amor entre nosotros. Hay personas que no les gusta ni siquiera que las abracen. ¿No han visto? Como dijo Julio una vez, no le han dado un abrazo a un adolescente, como que le estuvieran dando ataques, se pone así, ¿verdad? Y tú dices, no sé, se endemonió el muchacho. No es eso. No les gusta, no estamos acostumbrados a recibir amor. Y eso es lo que hacemos en Verbo. ¿Cómo estás? Y ya va el abrazo, ¿va? Así somos en Verbo, esto es lo que nos ha caracterizado. No solo digo denominacionalmente, es lo que Dios quiere que se caracterice en cada uno de nosotros. Qué interesante esto, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, Jesús espera que seamos respuesta a su oración. Todavía está esperando eso. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El enemigo odia una iglesia unificada. Puse esos puntos para que te queden ahí. Número 2, tendremos los milagros de Hechos, del libro de los Hechos, cuando estemos unidos. Saben, el libro de los Hechos es uno de los pocos libros en el Nuevo Testamento que no tiene una despedida, que no dice amén. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos de la iglesia, tú y yo lo seguimos haciendo. Seguimos trabajando en eso. Esa unidad sigue, se está escribiendo esa historia en la iglesia, no solamente de Verbo Álamos, en la iglesia contemporánea que hoy estamos acá. ¿Sí? Siguiente, por favor, ya ahorita termino. Para Jesús es importante la unidad. Y yo te quiero preguntar, ¿es la máxima prioridad en tu vida la unidad? Yo sí le he pedido. Le he dicho, Señor, ayúdame a estar en unidad. ¿Alguna vez has orado por eso? ¿Alguna vez le has pedido al Señor, ayúdame a estar en unidad con mis hermanos? ¿Sí? O le decimos, Señor, o hacemos oraciones como esta, Señor, si no lo cambias, yo te lo mando, Señor. O has hecho oraciones como esas. Porque esto le pido a Dios para ustedes, que se animen y se mantengan unidos por fuertes lazos de amor, le dice la iglesia, le dice Pablo a la iglesia de Colosa. Qué interesante. Siguiente, por favor. Amar a otros es la máxima prioridad en mi vida. Jesús no te va a preguntar, ¿disfrutaste tu jubilación? ¿Por quién votaste? Dios te va a preguntar, ¿realmente aprendiste a amar a tus hermanos? ¿Realmente aprendiste a amar a tu familia? Incluso aquellos que no estaban de acuerdo contigo.
Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. La unidad es la expresión visible del amor. Yo quisiera que te pusieras de pie, por favor. Tal vez me podrían poner un pianito ahí al fondo, chicos, por favor. Ya terminé. Sé que Giancarlo, cuando vino e hizo el llamado, tal vez hay entre nosotros, hermanos, personas que quieren ser parte de este cuerpo de Cristo. Tal vez hay entre nosotros que ya no quieren estar del lado derecho de la cruz, sino aquel que creyó en Jesús. Tal vez haya entre nosotros hermanos que hayan creído este mensaje y que hoy en esta mañana quisieran confesar y ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros? Solo levante su manita. Que alguien que quiere ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Habrá alguien que quisiera estar? Allá hay una persona. Allá hay una mano levantada. ¡Wow! ¡Qué bendición! Démosle un aplauso a Dios. Miren, hay una fiesta en los cielos. Allá hay una. Alguien, por favor, que me pueda apoyar ahí con ella a orar, por favor. Allá está atrás. Líderes, por favor, ayúdenme. Gracias. Bienvenida a la familia de la fe con este mensaje de Cristo. Allá atrás está. ¿Puedes levantar tu manita por ahí, por favor? La que levantó la mano. Allá está. Ok. Dime. Excelente. Y sé que entre nosotros hay necesidades. Ahí donde tú estás, miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer, iglesia. Esto va a ser un ejercicio para nosotros y terminamos. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos? ¿O tenemos alguna enfermedad? Solo levanta tu mano ahí donde tú estás. Ahí con tu mano levantada. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan trabajo? ¿Cuántos de los que están aquí? Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, iglesia, si tú ahí, deja tu mano ahí adelante, ahí arribita, por favor. Iglesia, por favor, movámonos a orar por los hermanos entre nosotros. Por favor, orémonos unos con otros. Si tú miras que tu hermano tiene una necesidad y hay una mano levantada ahí, por favor, yo te pido que tú puedas orar por ellos. Ahí donde tú estás, ora, acércate, no tengas temor. Quítate de tu silla y ora por alguien ahí donde tú estás. Ora. Wow. Sé que Dios va a empezar a hablarnos hoy. Aquí hay una mano levantada también. Aquí hay otra, aquí había otra. Ora ahí donde tú estás, por favor. Wow. Aquí hay manos levantadas todavía aquí adelante. Hay gente que está aquí pidiendo por restauración familiar. Hay gente que está pidiendo por sus hijos. Si tú tienes una necesidad, levanta tu mano. Ahí alguien se va a acercar a orar por ti. Iglesia, activémonos, iglesia. Oremos. Señor, yo te pido, como tú oraste en Juan capítulo 17, yo te pido, Señor, que nosotros podamos ser iglesia. Que sintamos lo que otra persona está sintiendo en esta mañana. Señor, oramos por esas familias que lo necesitan. Oramos por trabajo. Oramos, Señor, abre puertas de bendición sobre nosotros, Señor. Te lo pedimos. Oramos por las necesidades que hay aquí. Oramos para que hoy, Señor, pueda haber cosas sobrenaturales, sanidades, porque hay una iglesia unida, una iglesia en poder, una iglesia que tiene oración, Señor, en unidad.
en común unidad. Señor, hoy en esta mañana oramos por cada una de las necesidades. Restauración familiar, por un hijo que se alejó y ya no volvió. Señor, oramos por esas familias, Señor, que están tristes. Oramos, Señor, por cosas financieras. Milagros financieros van a ocurrir también en esta mañana. Oramos por toda necesidad, porque tú dijiste, Señor, que milagros van a suceder cuando oremos, como cuando Juan y Pedro estaban encarcelados. Señor, algo pasó, que hasta la tierra tembló. Hoy tiembla la tierra porque Verbo Álamo se une a orar, porque Verbo Álamo se está uniendo a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada una de estas oraciones que hoy estamos haciendo. Escucha nuestras voces, escucha nuestro clamor, escucha nuestra voz. En el nombre de Jesús, escucha nuestra voz, escucha nuestra oración, Señor. Oramos por sanidad. Oramos, Señor, para que la productividad de este año 2024 en tu casa, en tu negocio, sea la mejor y la más recordada de todos los años que has vivido, en el nombre de Jesús. Aunque tus ojos no lo puedan ver, aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los frutos, yo sé, Señor, que con todo yo me alegraré en ti, Jehová, porque sabemos y confiamos en un Dios vivo, en un Dios que hace las cosas, Señor, que toca lo que no es para que sea, Señor. Y te agradecemos por esta bendición que tú nos has dado, por esta unidad entre nosotros. Y hoy recordamos ese sacrificio que tú tuviste en la cruz del Calvario, cuando dijiste: consumado es, tetelestai, todo está pagado, todo te absuelve de tus pecados, eres libre y tienes, y escucha, iglesia Verbo Álamos, eres más que vencedora en Cristo Jesús. Amén, amén.